Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. En este día viernes, quiero darle viernes 17 de abril de 2020, agradecer como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Sabemos de la situación que apremia a todos los salvadoreños, pero es importante desde luego mantener la calma, es importante mantenernos firmes y convincentes de que Dios está de nuestro lado. Y lo más importante es que usted también de su lado busque a Dios para sentirse más reconfortado, más seguro y bien bendecido a pesar de todas las circunstancias que tenemos y estamos viviendo. Sin duda alguna, esta pandemia del COVID-19 que está impactando fuertemente al mundo, esperamos, Dios mediante, que en nuestro país pues el impacto sea menor. Ese ha sido siempre el deseo de este servidor, de venírselos diciendo. Acatemos las recomendaciones, acatemos todas aquellas disposiciones que las autoridades de salud vienen efectuando para evitar caer en ese nivel de contagio que hasta la fecha, gracias a Dios, y ahí está precisamente la situación nacional del COVID-19. En la actualidad pues son 177 casos de contaminación, 132 activos, ¿verdad? Tenemos 7 casos ahí también de personas fallecidas. El día de ayer ya se conoció lamentablemente la muerte de un niño de 4 años. El Ministerio de Salud ha enviado a cuarentena, por cierto, al personal médico que lo atendió en el Hospital Bloom. Los padres del niño están aislados. Esta es una información que ya desde luego conocemos y que confirmaron las autoridades. Incluso el mismo presidente Nayib Bukele decía, esta noche falleció un niño de 4 años, ¿verdad? Con COVID-19, es la víctima más joven que registra en nuestro país. Sus padres están en cuartos de cuidado como nexo epidemiológico. Así es que la verdad que es una situación en la que tenemos que hacer las valoraciones pertinentes para evitar desde luego nosotros ser contagiados y seguir también en esa línea de contagio. Por esa razón yo los invito a ustedes, amigos, a que tengan a bien y a consideración poder de alguna manera contribuir desde su casa, manteniendo aquellos hábitos de higiene y seguridad que nos han mostrado, que nos han dicho, y por supuesto mantenerse en casa lo más que se pueda. No así cuando usted tenga que salir a hacer diligencias que son definitivamente muy, pero muy necesarias. Bueno, el día de ayer la Asamblea Legislativa, ya en horas de la noche, aprobó una prórroga de 15 días para la ley de emergencia por COVID-19, a pesar de que la Comisión Política había dictaminado una nueva ley, pero al final los diputados decidieron prorrogar la misma, es decir, la que está vigente. Y ahí vemos precisamente ya parte de esa, digamos, disposición y comentarios que se han hecho alrededor de ella. El presidente había anunciado que si se cambiaban los parámetros con los cuales se había estado trabajando con estas figuras legales, pues él iba a vetar esta nueva disposición aprobada o que se aprobara en la Asamblea Legislativa. Así es que a eso de las 10 de la noche, desde luego se dio la segunda prórroga a la normativa, luego que el pasado domingo los legisladores ampliaron el plazo por 4 días en los que pretendían desde luego negociar con el gobierno una nueva ley. La aprobación se dio luego de una petición hecha por el PCN, ¿verdad?, en la que a casi una hora después de que no se consiguieran los votos para que pudiera modificarse la agenda e introducir a la plenaria el dictamen que había alcanzado la Comisión Política. Ángel Iraeta estuvo ahí, nos va a dar un resumen, una síntesis para poner en perspectiva de lo que vamos a dialogar precisamente con nuestros panelistas hoy Big Sky del día viernes. Veamos a continuación el reporte con Ángel Iraeta.
Después de 12 horas de iniciada la sesión plenaria, los diputados llegaron a un acuerdo para prorrogar el mismo decreto que aprobaron el pasado domingo en relación a la ley de estado de emergencia. Se cierra la votación y con 65 votos en pantalla se aprueba el fondo de los solicitados. Un decreto que no era el acordado tras largas horas de trabajo en la comisión política. El acuerdo estaba listo a las 7 de la noche. Estamos incluyendo en esta ley derechos y garantías de los ciudadanos. Definitivamente nosotros no vamos a dar los votos para lo que los partidos van a aprobar. La han acomodado a sus intereses y le pedimos al señor presidente que la vete. Esto parece que es una agenda en la que ellos pretenden que de verdad esta pandemia se salga de control para poder decir ellos, miren, el gobierno fracasó. Pero no es el gobierno el que va a fracasar si se llega a dar ese momento. Es el país. O sea, se tratan de vidas, se tratan de personas que van a morir. Inmediatamente el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en redes sociales que lo vetaría. Esto cambió la dinámica de la plenaria. La fracción del FMLN ya no se presentó tras un receso de 1 hora con 30 minutos. Arena se reunía en privado, de igual forma el PCN. En el pleno únicamente 4 diputados de Arena, la fracción de Gana y el PDC. Al final, con 65 votos se prorrogó por 15 días más el decreto 593 que respalda la ley de emergencia para el combate a la pandemia del COVID. Pero qué bueno que han hecho un acto, diría yo, de sensatez, como lo he llamado. Pero que el gran ganador de esto va a ser el país. Tenemos 12 largas horas de estar aquí sentados esperando que salga el humo blanco. Realmente lo que aquí pasó fue algo sobrenatural. De repente hubo los votos y pudimos hacer la prórroga por 15 días. Además, Arena, FMLN y PDC criticaron al presidente por haber advertido que vetaría el nuevo decreto. Si al presidente de la República, Nayib Bukele, se le antoja legislar y se le antoja ser el máximo intérprete de la Constitución de El Salvador. Pero también debemos decir 3 cosas para que no te quede ninguna duda, estimado salvadoreño. 1, aquí no hay maletines celestes. 2, aquí nadie está jugando juegos de la muerte para herirte a ti y tu familia. Eso es impensable e inaceptable. 3, aquí nadie está maldiciendo al gobierno. Pero ¿qué pasaría si ese proyecto que hubiéramos aprobado ahora hubiese sido vetado? Mañana nos quedábamos sin ley. Y el que juega con la vida es otro y no la Asamblea Legislativa. Se cierra la sesión plenaria. A las 10:30 de la noche se acordó cerrar la plenaria para mandarle al presidente de la República el decreto de prórroga para que fuera publicado de inmediato en el diario oficial. Pasada la medianoche, el presidente de la República confirmó que ya se había publicado el decreto y que se mantenía el estado de emergencia a nivel nacional. La Junta Directiva ha determinado para la sesión plenaria ordinaria número 99 que se realizará hoy, este día jueves todavía, 16 de abril de 2020. De inmediato los diputados iniciaron una nueva sesión plenaria donde Arena y el FMLN presentaron 2 iniciativas con el objetivo de crear reglas que deben regir la cuarentena domiciliaria. Esto incluye sanciones verbales, multas y trabajo social para quienes violenten la cuarentena. Lo que nosotros hemos deseado y se concreta con este decreto aprobado esta madrugada es decirle al gobierno que no puede hacerse en su nombre prácticas fuera de la ley. Al final las 2 leyes fueron aprobadas con 60 votos. Además, el presidente de la República anunció que esta ley va a ser vetada. Y recuerda, sé un héroe 503,
Yo me quedo en casa. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una maratónica cobertura que hemos tenido a través de nuestros noticieros. Gracias, Ángel Iraeta, por esa información. Y ahora quiero darle la más cordial bienvenida a parte de nuestro acostumbrado panel, Julio Valdivieso, que nos acompaña esta mañana. Julio, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los panelistas y al público. Qué gusto saludarte también. Marvin Aguilar, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto. De veras que estamos en emergencia, Neto, porque te veo sin corbata. Claro, por supuesto. Estábamos ya un poquito más relajados. Pues desde luego hemos estado muy atentos a lo que pasa alrededor de la pandemia COVID-19 y por supuesto lo que pasaba anoche en la Asamblea Legislativa. Hoy, en ausencia de Carlos Araujo, también nos acompañan dos grandes amigos de este programa. Quiero saludar a don Ronald Umaña, que nos acompaña esta mañana. Ronald, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días a los compañeros panelistas y buenos días a la teleaudiencia. También a Juan Ramón Medrano. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. Bueno, ya ustedes han estado atentos a ver la introducción por la cual vamos a generar este debate, este análisis con los aportes que ustedes siempre nos dan y que desde luego versan sobre la base del equilibrio, ¿verdad? Sin agendas, sin aspectos que tengan que ver con disposiciones a favor o en contra de alguien. Vamos a ver, Julio Valdivieso, para ponernos en perspectiva brevemente, y tienen la palabra el resto para poder opinar lo que sucedió anoche. El Pleno Legislativo aprueba con 65 votos prorrogar 15 días, y no a pesar de haber tenido un nuevo proyecto, de la cual bajo la advertencia del presidente de la República que lo vetaría, no decidieron aprobarlo, sino que prolongar los 15 días que estaban. El presidente dijo, al parecer, que la presión funcionó, 15 días más, ahora a seguir luchando, escribió en su cuenta de Twitter. Julio, y el resto tiene la palabra. Bueno, yo ayer llegué hasta las 12:30 de la noche siguiendo la plenaria. Creo que se confirmó el día de ayer la falta total de técnica legislativa, la falta total de la violación al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó el día de ayer? Había un dictamen ya aprobado por la Comisión Política que debió haber sido conocido en el Pleno, aunque no se aprobaba. Pero había un dictamen acordado, aprobado, y sin embargo no se conoció. Violación total del reglamento. Pero hicieron una prórroga que era lo más políticamente sano en vista de la confrontación que en mi criterio ha causado niveles insospechables. Tuvieron 4 días la Asamblea Legislativa para poder armonizar los distintos reglamentos, iniciativas que tenían los partidos políticos. Pero a última hora, en el Pleno Legislativo, armando decretos con una sola finalidad, que no caer en desacato porque la sala les había obligado a legislar ese punto. Yo creo que no han entendido cuál es el proceso de formación de una ley. La Asamblea lo que hace es que aprueba un decreto, se convierte en ley hasta que el presidente de la República la sanciona y la manda a publicar en el diario oficial. Hasta ahí se convierte en ley. Antes eso es un proyecto de decreto o un decreto aprobado. ¿Qué pasó? Que cuando dan la prórroga del decreto legislativo 593, le dan las herramientas al órgano ejecutivo para continuar, para enfrentar la pandemia. Pero inmediatamente tenían que cerrar la plenaria, porque en conformidad con el artículo 80 del reglamento interior, así debe de ser para que pudiese mandar antes de las 12 de la noche que el decreto estuviera firmado. Pero inmediatamente abre la segunda sesión. No se establecieron las agendas, pidieron modificación de agenda, pero no se dijo cuál era la agenda. Pero al final presentan 2 decretos con dispensas de trámites, uno por Arena y uno por el FMLN. En mi criterio, dos decretos autónomos se fueron discutidos y cada uno se iba intercambiando en la misma plenaria, uniendo uno con el otro. Creo que debemos de hacer un llamado de reflexión en realidad. Creo que no se puede vulnerar procedimientos. Y estoy hablando ahorita solo en la parte puramente formal.
Ya voy a entrar a la valoración política de lo que pasó el día de ayer. Formalmente quedó demostrado la total falta de aplicación del reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y no me extraña, la verdad es que no me extraña, ¿verdad? Ha sido una costumbre permanente, estando a última hora, tratando de corregir cambiando la plana. los términos. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el mensaje político? Volvió a ganarles el presidente la partida en un tema eminentemente que debió haber sido un tema de nación y de país. ¿Por qué digo que volvió a ganarle la partida? Porque al grado tal que dan conferencias de prensa que han establecido un nuevo decreto y después salen, como decimos en buen salvadoreño, reculando para dar a prueba un decreto. Ojalá esto mande un mensaje muy claro. Esta vigencia de 15 días sirva para estructurar una verdadera ley, que yo no sé si se va a dar, y ahorita yo confirmo que en este país, en la Asamblea Legislativa, he visto muertos botando basura. Y ayer quedó confirmado. Y quiero terminar con esto. Los dos decretos, pseudo decretos les llamo yo, que se hicieron el día de ayer, ya se los anunció el presidente que se los va a vetar. Por lo tanto, toda la normativa que contiene va a ser inoperante, va a ser ineficaz, por una razón. Para que eso se convierta en ley, tiene que mandarlo a la Asamblea Legislativa y el presidente tiene 10 días para sancionarla y mandarla a publicar. Pero él ya lo advirtió. ¿Qué quiere decir? Que la va a vetar. Y la va a vetar, me imagino yo, por inconstitucional. Y si lo veta por inconstitucional, la Asamblea va a tener que tratar de superar el veto, y si logra superar el veto, pues se va a ir a la sala de lo constitucional. Y entonces, cuando esto venga a suceder, ya el plazo por el cual ha sido prorrogado el 593 ya pasó, porque ya pasaron los 15 días. Entonces, puedo inferir que la única razón por la cual hicieron los dos decretos fueron dos. Una, para mandarle un mensaje a sus cúpulas y a sus correligionarios: mire, tratamos de forzar al legislativo, al ejecutivo, con esta normativa. Y dos, para no caer en desacato con la resolución de la sala que les mandataba a, dijéramos, a legislar en la última resolución. Esa es la única razón que yo puedo entender para que después de haberse prorrogado un decreto aparezcan en la misma, no en la misma plenaria, en la misma noche de la que se dedicó la plenaria, dos decretos que no estaban bajo ningún concepto establecidos en una agenda. Ok, interesante para ponerlo en perspectiva del resto de los panelistas. ¿Están de acuerdo o se distancian del planteamiento que hacía Julio Valdivieso? Vamos a ver quién habla de los cuatro, Vamos a ver, Juan Ramón. Sí, bienvenida a los nuevos, Ok. Bueno, buenos días. Bueno, yo creo, realmente a mí me decepcionó la actuación de la Asamblea Legislativa. Yo creía que los 4 días que habían pedido eran más que suficientes para que anoche hubiesen llegado con un buen planteamiento único, consensado. De hecho, me di cuenta que también el gobierno había llegado a la Asamblea Legislativa hace un par de días a llevar su propuesta. Pero obviamente no lograron en la Asamblea coordinarse. Se ve que hay falta de capacidad y de liderazgo en los grupos de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante un buen planteamiento, que es lo que debieron haber hecho anoche. Y terminaron, pues digamos que lo menos peor, o sea, lo más sensato: prorrogar el decreto que ya está en vigencia. Yo creo que esto ojalá permita estos 15 días para que baje la presión, para que baje la confrontación, que no le hace bien a nadie en la sociedad, ni al gobierno, ni a la Asamblea Legislativa. Creo que esto deberíamos de tomarlo como un espacio de paz política para que nos dediquemos a trabajar por la parte de la economía, que es lo que nos va a hacer falta para estos días. Ok, Juan Ramón, tu análisis, tu introductorio a la discusión y al debate que vamos a tener hoy.
Gracias. Primero, bueno, un saludo Neto, un saludo a Marvin, a Julio y a Roman. Bueno, no soy nuevo, sino que un poco intermitente, Marvin, pero aquí estamos. Obviamente yo no voy a hablar del aspecto jurídico, para eso tenemos a Julio, pero sí creo que es importantísimo considerar de que por lo menos se logró la prórroga de parte de la Asamblea. No sé qué tanto sirva o no sirva, porque realmente había ya un decreto del 26 de marzo que es el que de alguna manera estaba yendo. Pero lo que a mí me preocupaba era de que llegamos al día, se prorroga por 4 días, y luego llegamos de nuevo al momento en que se vence esta prórroga, y se estaba todavía discutiendo antes de la medianoche. Me parece a mí que es bastante irresponsable esa situación. En tanto que lo que debería haber es, en momentos de crisis, lo que hay realmente es una situación de una democracia, yo diría, menguada. No es lo mismo una situación antes del COVID-19 que después del COVID-19. Entonces debería haber conciencia de que, si bien es cierto, la economía es importante, que la democracia debe respetarse, también entender de que la prioridad era salvar la vida de los salvadoreños, y eso claro, se ha vulnerado. No solamente por algunos errores que puede haber tenido el presidente, con la forma en que se intentó darle el apoyo a los más afectados por la situación del coronavirus, sino que también la forma en que se planificó fue, ya todos le hemos dicho, un error, y ese error llevado a posibles efectos como ver en estos próximos días. Aparte de ese error, la prevención parte de medida realmente necesaria, y ya la OMS y todo se ha dicho que tenemos una enfermedad que ni siquiera conocemos, pues lo que funciona es realmente la prevención, y me preocupaba que eso debe ser un acuerdo que no se hubiera implementado y se estaba dando una situación, no, yo no diría estéril, pero sí un poco complicada. En tal que se estaba tratando de, tal y como dijo Julio, demostrar que se tenía una posición propia. Ok, Juan Ramón. Sí, te voy a interrumpir porque tenemos ahí una retroalimentación de sonido. Les pido que bajen el volumen de la referencia a ustedes. Los 4 ahí, si tienen alguna referencia de sonido, pues al final tienen sus audífonos donde están escuchándose bien. A ver, así brevemente ya para concluir, tu primera fase de introducción, Juan Ramón. Sí, lo que yo decía es de que en estas condiciones lo que necesitamos es realmente, no solamente una voluntad, sino que inteligencia para poder realmente gobernar en los 3 órganos del Estado, que es lo que necesita. Saber que hay una emergencia, y esa emergencia debe de enfrentarse en común, con buena voluntad, pero también con inteligencia de parte de los órganos. Ok, vamos a ver, Marvin, ¿cuál es tu parecer con relación? Creo que en la parte... Sí. En la parte jurídica, Julio ha hecho un análisis bastante correcto, donde pues finalmente el gobierno continúa con las herramientas que ya había el mismo gobierno diseñado, porque es el que está en el territorio, es el que cree que le funcionan, digamos, esta metodología, estas leyes, en lo que la Asamblea prorrogó. De acuerdo, en el caso de la otra ley que se aprueba una vez se cierra la plenaria, era más que todo una acción de medir fuerzas políticas. Parte de la Asamblea Legislativa, coincido con eso, Julio, de que lo que ha habido ahí es precisamente una medición de fuerzas, un enviar un mensaje. Lo veíamos, fíjate, en el transcurso del día, donde digamos, tanto el general Vargas, y yo quiero ya introducir a la parte política del debate, que Julio ha explicado bien de manera legal la situación, pero el día tú ves que tanto el general Vargas como el diputado Chapi Handal amenazan con consecuencias, ¿verdad?, al presidente de la República por, digamos, su reacción política frente a las resoluciones de la Sala Constitucional. Entonces, no podés negociar bajo las amenazas, incluso amenazas no claras,
¿A qué se refieren estos dos diputados cuando hablan de que va a haber consecuencias para el presidente? Deberían de decirlo claramente cuáles son las consecuencias, pero no las dicen. Solo se atreven a dar declaraciones que obviamente enrarecen más el ambiente. Como lo decía Ronald, no hubo, digamos, esa capacidad ahí adentro de ponerse de acuerdo, y el órgano ejecutivo no puede ponerse de acuerdo cuando tenés a personeros de los dos grandes partidos políticos en la Asamblea Legislativa amenazando en entre líneas, que yo te voy a decir, como ellos no lo dicen claro, entonces yo puedo interpretar que están amenazando al presidente con destituirlo, pues. Entonces, como ellos no lo dicen, uno puede interpretar cualquier cosa. Entonces, bajo esa amenaza, que no es clara, entonces no se puede llegar a un acuerdo político, pues, yo. Y es una lástima que quizás los políticos en nuestro país van a entender la gravedad de la situación hasta que miremos cadáveres en la calle, hasta que miremos colapsados los hospitales, hasta que el Estado no pueda atender esta pandemia, como ya vimos que está pasando en muchos países del mundo, pues, que están enfrentando esta situación con las limitantes que ofrece el coronavirus, que es altamente infeccioso. Creo que la salida del presidente de vetar la segunda ley es lo políticamente correcto. Se impone porque no es una ley contestada con el Ejecutivo debido a las presiones y también debido a las amenazas de una oposición peleidosa cuando se siente acorralada políticamente. A ver, Julio está, ábrele por favor, ahí está. Sí, Julio. No te escuchamos. No, parece que tienes un inconveniente ahí, Julio. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí, has apagado el micrófono. Mira a ver cómo puedes resolver ahí. A ver, ¿qué quiere opinar? Ahí está. Ahora sí. Ahí está, hoy sí. Vamos a ver. El tema no solo era de una prórroga, como dijo Juan Ramón. El tema era que había un mandato de la Sala de lo Constitucional que obligaba a la Asamblea Legislativa a legislar. Esa era la primera forma de incumplimiento. Pero lo segundo, ¿por qué solo dieron entonces 4 días? Pues ¿por qué no lo prorrogaron hace 4 días por 30 de una vez o por 15 y se hubiera evitado una confrontación, se hubiera evitado un desgaste? Pero cuando se le dieron los 4 días se suponía que era para integrar las distintas propuestas de los partidos políticos para sacar en consenso una ley que le diera los instrumentos al Ejecutivo sin vulnerar los aspectos constitucionales. Pero vemos que eso de nada sirvió, que lo único que hizo fue calentar más. Entonces a mí sí me llama la atención, porque si solo eran 4 días y ahora resulta que les diste 15 días con una prórroga sin tocar absolutamente nada, entonces me parece un desgaste innecesario, un nivel de confrontación innecesario, que este país, lejos de ser una polarización, debería estar pensando como los 3 órganos de Estado, lo hemos dicho en los programas de radio con Ronald y contigo, Marvin, que debería mandarse un mensaje de tranquilidad al país, sentándose los 3 presidentes de los 3 órganos de Estado, ¿verdad?, para mandar un mensaje conciliador, y eso se refleja en las distintas esferas hacia abajo. Tú mirarías un menor caldo de confrontación que a nada bueno va a llevar. Esto no es un partido de fútbol donde alguien va a perder y alguien va a ganar. Aquí nos van a llevar a todos los que estemos adentro de la cancha o viendo el juego. ¿Qué piensan? Yo solo quiero terminar esto, que el tema es que pasó ya la esfera. Cuando Marvin dice, bueno, el señor presidente lo va a vetar, y no es un derecho de él. Si el presidente, eso es un derecho que puede hacer uso como un control entre órganos de Estado. Yo eso en realidad no lo veo como un instrumento. Es que como arma política de contrapeso lo va a hacer y lo va a volver ineficaz los 2 decretos. Por eso creo que los decretos fueron para que la Asamblea Legislativa no cayera en desacato por el mandato de la Sala. Porque va a decir, bueno, yo legislé, hice el proceso de formación y allá lo vetaron. Pero para efectos prácticos no va a tener aplicabilidad. ¿Por qué?
porque ya cuando esto se venga a resolver, porque no es ley de la República, mientras no sea sancionada por el presidente. Les voy a dar la palabra para entrar ya. Abrimos el debate. Ya no hay tiempos. Ahora cada quien tiene abierto su micrófono. Me voy a la pausa. Cuando regresemos vamos a debatir estos elementos que han puesto cada uno de ustedes sobre la mesa y que nos va a llevar desde luego a comprender mejor lo que sucedió anoche en la Asamblea Legislativa y qué es lo que viene. Hay que aclararle a nuestros televidentes, son 15 días y no 30 días más como lo había solicitado el gobierno. Así es que vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que ya están conectados a través de las redes sociales, desde luego enviando sus comentarios y sus preguntas. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A propósito, Grupo Megavisión también ampliando su misión de informarle y orientarles mañana a través de Grupo Radial Megavisión y Radio Fuego 107.7. Estará presentando en directo con Ernesto López Radios. Este servidor vamos a hacer un análisis ya con nuevos elementos también que se generen en torno a la situación del COVID-19. Esto mañana a las 7 de la mañana para conocimiento de todos ustedes. Así que no se la pierda. Y este sábado 18, 7 a.m., sintonice en directo con Ernesto López Radio para seguir hablando acerca de toda esta controversia generada por el estado de emergencia. Pero por lo menos ya, gracias a Dios, se tiene aprobado o ampliado este decreto que era el que estaba vigente por 4 días. Regresamos entonces con nuestros panelistas para abrir ya el debate, de manera que no hay tiempo, sean prudenciales, pueden interrumpirse sin atropellarse y así pues destacar todos los aspectos que en su momento ustedes consideren que son correctos y los que no a criterio son correctos. Así es que vamos a ver. ¿Alguien pidió la palabra por ahí? ¿Don Ronald o...? Yo. Sí, ok. Bueno, miren, yo creo que estos 15 días tienen que ser valiosos para la coyuntura que estamos viviendo en El Salvador. Y tienen que ser valiosos para el pueblo salvadoreño, pero el valor se lo tienen que dar los 3 órganos del Estado. Tal cual lo planteaba Julio, que ya lo hemos discutido en la radio con Marvin, los 3 presidentes de los 3 órganos deben de estar en sesión permanente. Deben sentarse los 3, deben de sentarse los secretarios generales de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa con los 3 presidentes de los 3 órganos para llegar a acuerdos, para llegar a consensos y que el pueblo no esté viendo confrontaciones políticas en estos momentos de crisis. Tenemos que tener la seguridad de que los 3 poderes están llegando a consensos, porque no es lo mismo que estén sentados en una mesa junto con los secretarios generales de los partidos políticos para estar arreglando las cosas ahí y llevarlas bien hechas a la Asamblea Legislativa y presentárselas bien hechas al pueblo salvadoreño, que si están separados y a través de las redes sociales o de medios de comunicación se está exacerbando una discusión que nos lleva a niveles que a lo mejor no son los que nadie quiere, ni siquiera los mismos que están llevando ese tipo de noticias. Así que yo les hago un llamado de tolerancia. Este es el momento de la tolerancia, de demostrar la capacidad que cada uno tiene de soportar a los otros y sobre todo que aquí hay un pueblo que los está viendo y hay un pueblo que es el que está sufriendo. Y ese pueblo hoy se da cuenta del actuar de cada uno de los políticos. O sea que por más que quieran engañar a la gente, hoy no se puede. Mejor siéntense a dialogar y a trabajar y vengan con soluciones consensadas a la población y a la Asamblea Legislativa. Bueno, me gusta... Yo creo, Julio,
de que es importante hacer énfasis en una cosa. Mira, en este momento lo más importante es que hay una cabeza dirigencial en el país. Mientras hay discusión y mientras hay dudas, el peligro que tenemos es de que la gente se relaje las medidas que ya funcionaron bastante hasta ahora, porque el nivel que tenemos nosotros ahorita de infectados y el nivel de muertos es muy bajo en relación a otros países del mundo, incluso en el área. Entonces es importante que si no se ayuda, que no se estorbe, porque simplemente por decir aquí estamos y tenemos posición propia, si lo que van a hacer es confundir en lugar de ayudar, yo digo que mejor deberían de oponerse a la par o ser claros y decir, miren, no vamos a participar en este debate porque no hay alguien que no nos escucha, que es el presidente. Yo entiendo los organismos de derechos humanos y a la oposición que tiene que decir, aquí estamos presentes, pero en este momento no es cuestión de figurar, es cuestión de cooperar, porque el que tiene la responsabilidad es el Ejecutivo, es el presidente, que van a criticar si las cosas no funcionan. En ese sentido, el presidente necesita apoyo, cooperación, por supuesto que sin que se le vaya mano, tampoco. No puede decir que no va a escuchar, por ejemplo, los dictados de la Asamblea o de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que trabajar en democracia, en cooperación. Por supuesto que el estado de emergencia le da una serie de prerrogativas que no se tienen en condiciones normales. Pero lo más importante es que este burro, hay un montón de gente que sale innecesariamente y eso solo se puede parar si hay medidas fuertes y que hay una autoridad que hace valer los derechos de los que están en la casa y que no por cuanto irresponsable se nos vaya a generar una ejecución de desborde en los hospitales y los diferentes centros de salud. Esa es la preocupación. Yo creo que ahora es un momento no solamente de tolerancia, sino que también de inteligencia, de saber qué es lo mejor, qué más sin esto. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en este tema de la cuarentena? Que digamos que es lo que ha hecho que organismos de defensores de los derechos humanos y algunos, digamos, partidos de oposición se escandalicen y hagan señalamientos, y hasta ya se está hablando de una dictadura, del nacimiento de una dictadura, ¿no? Yo lo que quiero es traer a cuenta aquí que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la mejor forma para prevenir el coronavirus en las sociedades es una cuarentena, y tiene que ser una cuarentena rígida, lo más rígida posible. Esto en el entendido de la cultura salvadoreña, de nuestro hacer, ¿verdad? Que el humano entiende más frente a la amenaza que al premio. A cualquier gobierno le interesa evitar el colapso del sistema de salud salvadoreño. Y la mejor manera para que la gente, digamos, se quede en su casa es si tiene la certeza que va a haber una, digamos, medida coercitiva efectiva por parte del Estado, que se va a hacer efectiva para que la gente se mantenga en su casa y no propagar la enfermedad. Okay. Hay una cuestión importante que solo quiero decir cómo se propagó en México. Ya tenemos el informe, he podido leer, en un hospital de Sinaloa. La enfermedad se propagó a todo el personal médico porque el paciente de coronavirus sintió al doctor, no les dijo que había estado fuera del país y había llegado con los síntomas y lo trataron como una enfermedad común. Al mentir este paciente a los médicos, contagió a todos los hospitales, con el triste resultado que este paciente está muerto. Pero entonces quiero decir que las medidas coercitivas de explicar, de decir cómo pudo haber adquirido el virus, cómo uno puede haber infectado a más personas, o las sospechas que uno puede tener de cómo lo adquirió, son importantes decírselas al personal médico cuando está, pero a veces los pacientes mentimos, ¿verdad? Y todo esto genera, digamos, una especie de incomodidad, de inconformidades, que para cualquier gobierno tiene que tomar decisiones sobre la marcha, y es casi seguro que van a haber errores y van a continuar habiendo errores, pero aún con todo esto, hasta ahora, los críticos al presidente no pueden reportar que la cuarentena ha tenido efectos positivos, en el sentido de que se han sido por algunos hasta tildados de una cuarentena draconiana, que hace
en la idea de que es temporal, es por tratar de prevalecer la vida de los salvadoreños por encima de cualquier otro interés. Nadie niega lo que tú acabas de plantear, pero yo quisiera que termináramos la última parte para entrar al tema puramente de lo que es la cuarentena. Claro. Yo quiero decirte, Ernesto, que lo que pasó ayer es un desgaste innecesario, porque en realidad lo único que hizo fue polarizar aún más, ponerse de contrapunto de una forma innecesaria, porque al final se prorrogó un decreto, pero ha quedado un sinsabor de derrota en este tema. Sí, ¿para quién? Sí de derrota para quién, para quienes en algún momento querían cambiar los términos del estado de emergencia. Había un dictamen ya aprobado por la Comisión Política. ¿Tú lo ves esto como una derrota para Arena y el FMLN que estaban bajo la línea de crear una nueva figura? ¿Sí? Permitime, déjame hacer el planteamiento. Cuando yo hablo de una derrota política dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Habiendo un dictamen no aprobado por la Comisión Política, no se sometió al conocimiento, sino que simplemente, cuando tú ves que en las fracciones empiezan a ser suplentes los que sustituyen a propietarios, cuando no se alcanzan la mayoría de votos, ¿qué podés pensar que está sucediendo hacia el interior? Yo no quisiera pensar que en el caso del FMLN, el hecho de la detención del alcalde, que casualmente ese día tuvo que haber influido también en esa decisión, cualquiera lo puede pensar. Es decir, ¿por qué llegar a ese nivel cuando se tuvo todo el tiempo necesario para establecer un diálogo, para establecer un concepto de unidad? No lo veo. Sin embargo, al final el corolario de esta situación es que ya el Ejecutivo tiene el instrumento, por lo menos 15 días más, veremos y ojalá la buena voluntad que Ronald pide, ojalá que este tiempo sea para meditar. Yo no creo que eso vaya a ser, Ronald. Vamos a llegar exactamente igual dentro de 15 días a tratar de improvisar, a tratar de hacer lo que siempre se ha querido, echar la correlación. Pero ahora entremos al tema. Pero a ver, le quitaba digamos, potestad a lo que la autoridad de salud, el gobierno está haciendo para atender la pandemia, si se aprobaba este dictamen que ya se tenía prácticamente cocinado. Antonio Almendaris decía en unas declaraciones que vamos a ver si la podemos tener ahí, decía, desgraciadamente, el jefe de fracción del PCN decía, desgraciadamente lo que la sala da como resolución es de fiel cumplimiento. Ya lo hemos hecho nosotros, pero yo estoy de acuerdo con el señor presidente, eso le quita la potestad que necesita, dice. Es decir, esas son consecuencias. Claro. Esas son consecuencias. Lo que no podemos en este momento es ignorar el tema. Yo lo que quiero hacer es poner en contexto del debate, es el hecho de qué va a pasar si el Estado, y lo sostuve la semana pasada, si el Estado no cuenta con un régimen de excepción, cualquier norma que esté abajo de la Constitución no va a ser operante. Yo tengo constitucionalmente mi derecho a transitar. A mí nadie me lo puede limitar por una ley secundaria. Por eso era importante que el Estado contara con una limitación de las garantías de movilidad, porque si no hay coercibilidad, como tú lo decís, la gente va a empezar a salir. Si no hay una sanción que sea realmente acorde a la problemática que se está viviendo, ¿tú crees que la gente se va a detener? Si sabe que le van a poner una multa, si sabe que viene a pagar con trabajo, no lo va a hacer, a pesar que hay que reconocer. Incluso lo de las multas lo discutíamos el miércoles, Julio. Incluso las multas de tránsito, veremos si es constitucional o no. No. Entonces, sí, o sea, una multa puede que sea inconstitucional al final. Sí, pero aquí estás con tiempos. Aquí un error, una semana puede significar miles de contagios. Es decir, no es como en una multa de tránsito donde te puedes esperar 3-4 meses. Entonces, creo que ese es el llamado de la reflexión. Ahí sí comparto totalmente con Ronald.
Creo que deberían de estar todos los secretarios de los partidos políticos, todos los 3 presidentes de los órganos de Estado, y el mensaje político hacia la población sería el que estamos esperando todos. Unidad. Ya habrá tiempo de sacarse los platos rotos, ya habrá tiempo de cuestionarse, pero hoy el país demanda unidad, el país demanda que nos cerremos. El adversario no es Arena, el FMLN o el señor Bukele, el adversario es el virus, y contra él hay que enfilar la batería, no contra los partidos ni contra el presidente. Creo que eso debería de motivar en realidad a la mayoría de gente pensante. Me voy a la pausa, regreso con más. Sé que quieren aportar a ese elemento y vamos a agregar otros aspectos que tienen que ver también con la emergencia, que es el estado de nivel de contagio que pueden tener los trabajadores de salud, que es un punto también que preocupa ya para entrar en el tema de la pandemia, como decía Julio. En el estado de emergencia como tal, y las características que en su momento están, desde luego, identificando algunos errores. El tema del diálogo, la participación de aquellos sectores también dentro de un marco de comisiones, que es otro de las figuras que también se discute muchísimo. Son elementos que están ahí y no quiero pasar por alto también el análisis pertinente de ustedes con respecto al tema de abrir espacios de la economía para ver qué se puede hacer. Yo creo que ese es el punto bien medular que le hemos venido conversando con ustedes a través de nuestro programa. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, otro de los temas que ha venido preocupando, o mejor dicho, que ha llamado la atención, especialmente de algunos sectores, es el nivel de, digamos, de contaminación a la cual están sometidos algunos trabajadores de salud. Este es un punto del cual ha correspondido a llevar a un debate, especialmente en la Asamblea Legislativa, porque quisieron en su momento pues darle todas las herramientas necesarias a través de este decreto de emergencia, pero con énfasis a poder atender la emergencia desde varios ángulos, y uno es eso. ¿Qué piensan al respecto ustedes con relación a esa demanda de poder incluir incluso dentro del grupo asesor que a lo mejor tenga el gobierno a los médicos como tal? ¿Qué piensan? Bueno, mire, es algo lógico, pues, o sea, si yo tengo un colegio médico acá donde reúno a los mejores talentos de medicina, me refiero a epidemiólogos en este caso, que es lo que más se necesita, tenerlos integrados en algún organismo para que ayuden, eso es correcto, ¿verdad? Como también correcto es que hoy deberíamos de estar cuidando muy bien a los médicos y a las enfermeras. Hay que estarles supliendo de las medidas necesarias y del equipo necesario para cuidarlos. Se nos están enfermando muchos. Y acordémonos que esa es la primera fila que tenemos contra el virus. Si se nos enferman los médicos, si enfermamos a las enfermeras, miren señores, una enfermera hoy vale más que un ministro, pues. ¿Verdad? Entonces hay que enfocar, el gobierno debe de enfocarse muy bien en cuidar a los médicos y cuidar a las enfermeras. Sí, yo creo que es importante hacer una reflexión en este momento. Fíjate de que el miedo, el pánico es mal consejero, y hemos visto cómo ha reaccionado mucha gente incluso de manera irracional. Ya veíamos la noticia de una comunidad ahí en Los Planes que había rechazado a médicos y enfermeras simplemente porque tenían temor de que los contagiaran, lo cual es absurdo. Si los que van a tomar las medidas son precisamente los que conocen el problema, los que están combatiendo en primera línea el problema. Ahora, claro, ahí comparto que hay que dotarlos de todas las herramientas suficientes. Vos no vas a ir a un combate con machetes o con arcos y flechas, tenés que ir con armas de fuego también, ¿no? Y en ese sentido tienen que ir más protegidos que cualquiera los médicos y las enfermeras. Eso es importante. Yo quería hacer también una reflexión. Fíjate que en este momento
el país necesita de toda la buena voluntad. Yo vi hace unos días de que vi algunos empresarios que estaban poniéndose a la orden del presidente. He visto también buena voluntad a veces de parte de los partidos políticos, pero todavía creo que hace falta más una cosa, y es el llamado del presidente a incluir a esta gente. Yo creo que el que tiene la cabeza de todo esto es el Ejecutivo. Entonces el presidente tiene que tomar la iniciativa para incluir a los sectores que le pueden, no solamente dando opiniones, sino que también dando el apoyo concreto, operativo. Porque todo el mundo ha dicho, no solamente hasta contener el problema de la enfermedad, la pandemia, sino que también buscando cómo gradualmente se va a reactivar la economía. No podemos también caer y que los problemas que se modere el hambre y la falta de funcionamiento. Mire, te voy a robar un minuto, Neto. Realmente lo que ha planteado Juan Ramón es correcto. El presidente es el líder de esta situación en el país en este momento y él tiene que hacer las convocatorias, tanto a los otros dos poderes como a los secretarios generales, para sentarse a ver ese decreto dentro de 15 días para que no vayan a llegar igual que ahora, como lo decía Julio, sino que lleguen ya armonizados, y también llamar a empresarios que quieran ayudar. Fue refrescante ver a Roberto Murray Mesa en la sesión que tuvo el presidente, que fue televisada, cuando dio su conferencia de prensa. Fue refrescante ver a una persona como él, que nosotros sabemos que siempre ha estado dispuesto a ayudar en todas las coyunturas que se han presentado en este país. Lo recuerdo desde la época de Napoleón Duarte con el terremoto, que él llegó a ayudar, y muy bien. Creo que personas como él, el presidente debería llamarlas a que le colaboraran. Bueno, mira, yo creo que para bailar se necesitan dos. Sin embargo, creo que sin temor a equivocarme, que si se estableciese una mesa donde estuviesen los tres órganos de Estado, los secretarios de los partidos políticos, los jefes de fracción de los partidos políticos, pudiésemos llegar en los próximos 15 días a una verdadera, dijéramos, consenso para poder establecer una ley que responda no solo en este momento a la realidad de la pandemia, sino también que se incluya la parte económica, que es la otra pandemia que no se quiere ver en este momento. Es lo que no hemos estado viendo, correcto. Es decir, y es la parte que hay que ver ahorita. Ahorita hay que reconocerle, sin temor a equivocarme, que las acciones que el presidente tomó en su momento, que fueron incluso criticadas de alarmistas y de todo, fueron las correctas, y no a saber cómo se estaría en este momento. Pero sin descuidar esta línea, hay que empezar a ver cómo vamos a reactivar a la micro y pequeña empresa de este país. Muchos locales están cerrando, la gente no tiene cómo hacerle frente a sus obligaciones. Gracias a Dios, escuché que ya el gobierno tiene todo un plan de reactivación económica y ojalá esté orientado a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Que es la que sustenta el 80% de la generación de empleos de este país. Esta parte que ustedes están tocando me permite a mí introducir una tesis que tengo, ¿no? Y es que esta parte de la lucha política, de cómo se está llevando a cabo el manejo de la cuarentena y la prevención del COVID-19 por parte del gobierno, o cómo se está conteniendo y cómo se está tratando de mantener a flote el sistema de salud salvadoreño tan precario, ¿verdad? Que hay que reconocerlo, el sistema de salud salvadoreño es precario, es malo. Y frente a esta pandemia, está clarísimo que se ha agarrado al Ministerio de Salud desprovisto de un montón de materiales médicos que se necesitan para atender la pandemia. Eso también es cierto. También hay que decirlo que ahorita a nivel mundial, todo el material médico como mascarillas, ventiladores y todo el material que se necesita para atender a los trajes está siendo monopolizado y hay una escasez de estos mismos materiales para países como Italia, como Alemania, como Chequia, como España, como los mismos Estados Unidos, como México, que se han acaparado esta serie de instrumentos. Y esto impide que países como los nuestros los puedan adquirir de manera más eficiente. Yo entendería que el Ministerio de Salud está trabajando
¿verdad?, están trabajando para abastecer a los hospitales lo más pronto posible. O sea, no es que haya una especie de egoísmo, negligencia, de no abastecer a la primera línea de las armas que necesitan para enfrentar esta guerra. Pero yo esto que es lógico, que es normal, que lo sabe la oposición, que solo te basta saberlo, si haces un recorrido por los periódicos del mundo, te das cuenta de que esto es así en todos lados y que esto no justifica pues que nuestros médicos tengan que estarse contaminando, pero es una realidad triste, pues, donde los médicos se han estado contaminando y se han estado muriendo en los países donde la pandemia ha hecho estragos. Pero yo mi tesis que les decía, que quiero introducir aquí y dejarla, es que es como el primer round de la siguiente batalla que viene, que es la económica. Tienen ustedes razón, el tema económico es importante comenzarlo a discutir ya, y lo que yo estoy entendiendo es que la oposición está preparando un terreno, ¿ya?, para que el gobierno llegue ya desgastado en el tema del manejo de la cuarentena, a esto entorpecimiento desde la Asamblea Legislativa, a preparar un terreno donde ya el tema económico va a ser lo importante. En muchos países estamos viendo que hay confrontación ya entre el Ejecutivo y los empresarios, ¿verdad?, para abrir o no el país, los países. Estamos viendo cómo de repente, si bien es cierto, el tema de salud es importante, pero ya están desesperados por pasar a la parte de abrir el país económicamente, que también es cierto que es. Entonces, aquí lo que vamos a ver a futuro, creo yo, es otra lucha política sobre cómo se van a utilizar, digamos, para el caso de 600 millones. Solo te quiero decir una cosa, Marvin. Que hay disponibles para recuperar la medida y la pequeña empresa. Y ojalá, solo para cerrar esto, ojalá no se vaya a beneficiar a la gran empresa con este dinero, porque si no se reactiva aquí a la mediana y a la pequeña empresa, estamos procediendo mal. Y el mismo Fondo Monetario Internacional ha advertido, quiero introducirlo también, que si los gobiernos no ayudan al mediano y al pequeño, y si las poblaciones no perciben que la ayuda va a llegar a la mayoría, hay riesgos de brotes de violencia. Mira, Julio, aquí ya no va a ser a quién vas a ayudar, aquí va a haber un punto, la realidad se te va a imponer. Si no empezás desde ya a tomar en serio el tema de reactivación, ya no va a ser no porque querrás detenerlos en la casa, es que los vas a obligar por hambre, los vas a obligar a salir. Por eso es que no hay que permitir que se salga de control. Tiene que ser en una forma paulatina, gradual, y por supuesto quien debe de llevar la voz es el órgano ejecutivo, que es el que contiene. Todos aquí vivimos la ofensiva del 89. Todos saben que estuvimos guardados 5 días, pero al 5.º día la gente, bajo las balas, salimos a la calle. Entonces yo creo que hay que estar claros que esto es una bomba de tiempo la que estamos cultivando. No sabemos en qué momento nos va a reventar, pero va a ser lo más pronto posible. Por eso hay que actuar antes de que eso vaya a suceder, hombre. Mira, aquí lo que nos está faltando es la unidad nacional para enfrentar el problema. Yo creo que el presidente debe devolverse un mito integrador de toda la sociedad, porque él tiene la voz cantante para hacer las convocatorias de todo. Recordaba, yo creo que ustedes, tal vez tú, Marvin, no te acordarás, pero Julio y Juancho sí se van a acordar, hombre. Para 1969 tuvimos un conflicto bélico con Honduras y aquí se vendieron unos bonos de la unidad nacional y alrededor de esa acción hubo una unidad nacional de todas las clases sociales y de todos los sectores de esta sociedad. Que se robaron ese pisto, Ronald, porque a mi papá todavía nunca le pagaron los bonos. ¿Te informo? Yo creo que nunca se los pagaron a nadie. Lo importante fue la acción de la unidad nacional. La gente llegaba a los parques. Yo me acuerdo, mi abuela fue a comprar sus 10 pesos de bonos de la Unidad Nacional al Parque Libertad en Santana. Y todos juntos, pero todos. Y esa es la acción y esa es la idea que te quiero dejar. Yo creo que no se le pagó a nadie. Yo creo que nadie los fue a cobrar tampoco, ni nadie esperó que le pagaran.
Pero lo importante y lo que debemos de llegar ahora es a tener una unidad nacional de nuevo para enfrentar a este enemigo. Este enemigo es más fuerte que todos los partidos políticos juntos y que los tres poderes del Estado. Ok, voy a hacer una pausa. Sí, perdón, Néstor, yo quería subrayar algo. Fíjate que yo creo que es importante decir que no se puede ir a los extremos, no se puede ni nada más tomar medidas preventivas, que olvidarse de la economía, pero tampoco olvidarse de las medidas preventivas y hacer énfasis en la economía como han hecho Brasil o los mismos Estados Unidos, porque ahí tenemos los miles de muertos, que es el resultado. Aquí por lo menos podemos evitar eso con las medidas preventivas, pero también no podemos postergar mucho la reactivación de la economía, que es lo que ya hay que comenzar. Antes de que cerres, el planteamiento no es si uno o la otra, no son excluyentes. Sí, el planteamiento correcto. es la gradualidad de cómo deben de ir integrando uno hacia la otra. ¿Cómo se va a abrir la economía? Eso es lo importante. ¿En qué forma lo va a hacer? México, solo les traigo a cuenta esto. México, con el presidente López Obrador, que se negó, ustedes lo saben, a tomar una cuarentena de manera obligatoria, ayer ha pasado a ser México ya el país con más casos en el continente latinoamericano, en la parte latinoamericana. Entonces, ¿por qué no tomó las medidas? Se le han disparado los casos a México porque dejó, ojo, 30 millones de personas que son el sector informal, las dejó trabajar normalmente. Vamos a darle lectura a las preguntas que están formulando nuestros televidentes. Cuando regresemos, preguntan qué piensan de la captura del alcalde de Panchimalco. Pues ahí está una de las preguntas. ¿Quién ha provocado esta controversia jurídica en el país? ¿Qué alcances puede tener este reclamo de varios sectores internacionales a raíz del llamamiento o la postura que asumió el Ejecutivo de no acatar la sentencia de la sala, entre otras preguntas que recojo de lo que están enviando en esta retroalimentación nuestros televidentes? Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, aprovecho para poder darle respuesta a todos nuestros televidentes que están inquietos en formular preguntas para que ustedes las respondan. ¿Quién gana y quién pierde de esta controversia entre el Ejecutivo, ya no ahora con el Legislativo, sino que también que se va hasta la Asamblea Legislativa, hasta la Corte Suprema de Justicia y la Sala, que pide precisamente al presidente cumplir con lo que se ha establecido en las resoluciones? ¿Qué piensan al respecto? Yo creo realmente de que todas las resoluciones de la sala son de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Yo creo que este es el momento de mantener la cordura, de mantener la tolerancia y de no romper ningún esquema democrático. Pero más que eso, y todo esto se puede evitar si están sentados los tres poderes, si ahí están los jefes de fracción y los secretarios generales dirimiendo cualquier tipo de conflictos. Miren, aquí hay problemas graves, hombre. Si aquí ya llovió hace un par de noches, los campesinos tienen que empezar a preparar la tierra, tienen que empezar a sembrar. Hay que ver la reserva alimentaria que vamos a tener para el pueblo. Aquí hay más cosas que solo la parte sanitaria. El gobierno tiene que tener un equilibrio, como lo decía Julio, entre la parte económica, que hay que ver cuál va a ser el plan para ir abriendo ese espacio. Hay que ver la parte agrícola, hay que ver las semillas, cómo se le van a entregar, cómo le van a entregar el abono. Recordé esto porque alguien preguntaba ahí, Neto, ¿sí?, de lo que había pasado del abono en Panchimalco. Entonces, sí, ahí obviamente lo que tiene que haber es una buena investigación de parte de la Fiscalía, a ver qué es lo que ha sucedido con eso, porque dicen que iba para un partido político, dicen que el otro se lo quiso robar. Bueno, es mucha especulación eso, pero es más importante
que ya comenzó a llover y que los campesinos tienen que empezar a trabajar la tierra para que tengamos al menos frijoles y maíz para poder comer este año. Yo siempre he creído que el derecho como producto social debe responder a una realidad social. La realidad y el gran problema que estamos enfrentando en este momento es que con instrumentos normales queremos enfrentar situaciones anormales. Sí, no va a haber forma de poder argumentar la supremacía de la Constitución sobre leyes secundarias. ¿Cómo la podemos argumentar desde el punto de vista jurídico? Imposible. Por eso es un régimen de excepción. ¿Para qué? Para poder limitar esa garantía. Si seguimos pensando que vamos a enfrentar la pandemia con instrumentos normales, con los mismos que ya tenemos, estamos perdidos porque vamos a caer en un momento determinado en una fase de ilegalidad. ¿Por qué? Porque no van de la mano la realidad con la legalidad. El problema no es de legalidad, el problema es de realidad. Y la legalidad tiene que ser el instrumento para combatirla. Entonces, dejen de estar pensando que estamos ahorita... Perdón. Y el televidente, contestando esa pregunta del televidente y que tiene que ver con lo que tú dices, Julio. Mira, Marvin, y solo te robo 30 segundos. La realidad, como dice Julio, es una cosa que hay que estarla viendo. Y aquí hay una realidad de mercado que no la hemos estado viendo y ni la hemos analizado en ningún lugar. Los demás países hoy ya no nos van a vender maíz ni frijol el próximo año, porque ellos también lo van a necesitar. O sea que esa es la realidad que vamos a vivir. Por lo tanto, le vuelvo a hacer un llamado. Hay que ir a ver ya la tierra. Ya no nos van a vender frijol. Uno de los temores, como este tema del COVID-19 es geopolítico, uno de los temores que está surgiendo entre los analistas internacionales es precisamente que lo que va a haber es un rebrote, si quieren, por utilizar este término médico, de nacionalismos o soberanismos en todos los países, porque esto ha sido una especie de golpe a la globalización, porque los países nos hemos cerrado y al cerrarse también cada país va a guardar. Se desglobaliza la situación. Definitivamente. Aquella teoría, Neto, que lo decíamos el miércoles, que era mucho. Yo leía un artículo esta mañana en el diario de hoy de Manuel Enrique Heinz, que es uno de los grandes, digamos, animadores en este país de la dolarización, de la privatización de las pensiones y también incluso de los ataques directos al agro salvadoreño en su momento, cuando él fue ministro en gobiernos de arena, que era mucho más fácil comprar a Guatemala, mucho más barato a Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero no previeron esta situación, ¿verdad?, de que hoy estos países pueden decidir o vendernos muy caro o no vendernos. Y esto demanda que digamos, se esté pensando ya en ese artículo que la Constitución tiene, ¿no? Porque no estamos inventando la orilla azul de la Basinica, que es de asegurar los alimentos para el país. Es obligación del país. Ok, interesante. Yo creo que parte... El tiempo se nos está agotando. Lo que decía, para contestar ahí a uno de tus televidentes que preguntaba, creo que el gran problema político es que el presidente de la República no tiene en la Asamblea Legislativa una fracción, ¿verdad?, que le permita de alguna manera armonizar con la Constitución, ¿verdad?, las intenciones que él tiene para llevar la pandemia a mejor puerto, a buen puerto. Creo que eso es una de las sensaciones que tiene amarrado el presidente. Pero eso lo suple si el presidente logra convocar a los 3 poderes, secretarios generales y jefes de fracción. Eso le suple el hecho de no tener diputados. De acuerdo, Ronald, pero acuérdate que en política, y tú lo sabes, la confianza que yo sienta hacia ti, que tú sientas hacia mí, es importante. Y en este momento, el presidente no siente la confianza en esos, digamos, actores que en entre líneas dicen que lo pueden destituir. Ok, interesante. Me voy a la pausa y regresamos con el análisis concluyente de ustedes. Ayer fue presentado el plan económico por parte del gobierno de los Estados Unidos y la necesidad en 3 etapas de ir abriendo la economía del país. Solo para coronar un poco el énfasis de la cual Julio hacía el comentario y también don Ronald. Es decir, que van a tener que abrir en 3 etapas el tema de la economía en los Estados Unidos.
Pausa y regresamos ya con la conclusión. Comienza a partir del 1 de mayo. A partir del 1 de mayo comienza a abrirse. Interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, el tiempo en televisión y radio es oro. Lamentablemente se nos ha agotado. Quiero darles alrededor de 30 segundos a cada uno para hacer una reflexión final sobre cómo queda el país ahora. Son 15 días. Entiendo que esto terminaría el 1 de mayo. Porque seguían 15 días a partir de los 4 que se dieron, Marvin, corrígeme. Sí, así es, así estamos. Entonces, el 1 de mayo terminaría ¿verdad? Exactamente. Ok, reflexiones finales, 30 segundos para cada uno. Bueno, son 15 días a partir de la fecha de publicación, que entiendo fue en el mismo día, o sea, contar 15. No creo que sea el 1 de mayo, ahí va por el 1, por el 2 o el 3. Pero bueno... Mi llamado es a la reflexión, mi llamado es a bajar este nivel de confrontación en los distintos, sobre todo en las más altas esferas del gobierno y del Estado salvadoreño. Creo que este programa lo que hemos hecho es este llamado a la unidad del país, lo deberán de manifestarse. Y voy a terminar con esto. Yo sé que hay cosas o acciones en política que se hacen, pero no se dicen. Esas reuniones muchas veces que no se ven públicamente, pero que tienen muchísimo mejor efecto que las que públicamente o la de la foto para aparecer en ella. Creo que eso es el mecanismo más idóneo. Ojalá lo puedan implementar en un momento determinado. Ok, Juan Ramón. Yo quizás quisiera hacer una reflexión en relación a los rebrotes de los que habló Mario. Tienes 30 segundos. La OMS ha dicho que existe el peligro de que haya un rebrote si se deja de tomar las medidas de prevención, es decir, se trata de volver demasiado rápido a la normalidad. Entonces es importante que se mantengan las medidas y siempre fuertes, por supuesto que coordinando con los otros órganos del Estado. Pero es importante de que para pasar a la normalidad no lo hagamos con miles de muertos y con cientos de miles de infectados. Interesante. Vamos a ver, don Ronald. Bueno, miren, un llamado a la unidad nacional, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros para que se bajen obviamente los niveles de confrontación. Y decirle al presidente pues que no se le olvide que el poder solo lo pierde el que lo tiene. Y el que lo tiene en este momento es él. Por lo tanto, debe él volverse un mito integrador de la sociedad y sacar este país adelante. Con todos juntos, con una unidad nacional. Ok, Marvin. Solo agradecerle, Ernesto, a usted y a todos los contertulios ahí por este viernes, desearles un feliz fin de semana dentro de lo posible y mucha salud mental, Ernesto. En tu programa yo te recomendaría que comiences a trabajar este tema de la salud mental. Hemos visto que han habido aparatosos accidentes de tránsito, no puede ser esto, que aún con el tráfico que tenemos esté pasando esto, y eso tiene mucho que ver con la salud mental y con el encierro, que obviamente puede ser agobiante ya para los seres humanos, es natural. Así es que mucho ánimo a los salvadoreños. Esperemos que esto termine pronto y recordemos que la curva económica ha caído, pero debemos de darle un levantón, que ya va a ser el segundo tema, creo que nos va a tener después de esta pandemia, la parte sanitaria, la parte económica. Muchísimas gracias. Últimamente, o te quedas, Marvin, en el encierro, te vas a encerrar en la Bermeja, así que escoge cuál de los dos lugares. Estaba viendo en el noticiero de Megavisión que ya están abriendo los nichos en Guanatán. Bueno, un poquito de coloquio para cerrar con buen ánimo este día, o abrir, mejor dicho, este día. Viernes, gracias, conscientes de nuestra responsabilidad, seguimos dando aportes importantes para el análisis del tema importante que nos tiene a todos, desde luego, entretenido, el tema de la emergencia. Gracias, los espero en radio mañana a las 7 de la mañana con un análisis más que
que abona a la construcción de su propia lectura de lo que pasa en el país y el mundo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.